Hola, compañeros y compañeras de las organizaciones y movimientos sociales de la agricultura familiar y campesina de América Latina y el Caribe. Hablo en nombre del programa de cooperación Venezuela-FAO, que es una iniciativa de América Latina sin hambre para establecer un intercambio de conocimientos, de experiencias, de acciones que permitan combatir el hambre en la región. Nuestro programa de cooperación tiene un componente muy importante de fortalecer las organizaciones de base y que tengan un alcance regional para llevar adelante la lucha contra el hambre y la pobreza. También estamos muy interesados en fortalecer las capacidades de intercambio intrarregional entre las organizaciones de la agricultura familiar y campesina para que pueda conocerse cuáles son la oferta que estas organizaciones tienen y puedan conectarse con los eventuales compradores en una modalidad que hemos denominado comercio justo y solidario. Y asimismo, pues tenemos un aporte importante a el programa de Petrocaribe. Allí estamos facilitando lo que es el plan Hugo Chávez contra el hambre y la pobreza. Recientemente hemos publicado un libro que permite dar cuenta de los 10 años de lucha contra el hambre y la pobreza que se ha realizado en este importante mecanismo de cooperación energética en el ámbito de la seguridad y la soberanía alimentaria. El programa Venezuela-FAO apoya a los países de Petrocaribe y a la Secretaría de Petrocaribe en desarrollar proyectos a nivel nacional en cada uno de los países. El financiamiento de estos proyectos proviene de la factura a largo plazo del petróleo que Venezuela suministra a cada uno de estos países. Y de allí hay un porcentaje que los países destinan para que se pueda combatir el hambre y la pobreza en cada uno de estos países. Tenemos casos importantes, por ejemplo, como la Compañía de Apoyo a los Productores en San Vicente y las Granadinas, que ha permitido establecer un fondo rotatorio atendiendo ya a más de 10.000 campesinos. Tenemos programas de hambre cero, programas de comedores escolares, programas de compras públicas de alimentos. Tenemos un programa importantísimo en Haití para la producción de arroz, incrementar la producción de arroz y asegurar la soberanía alimentaria en esta región. Es decir, son 16 países que están participando en este plan Hugo Chávez para la erradicación del hambre y la pobreza, que van indudablemente a favorecer a los pueblos de la región. El gobierno venezolano está convencido que la cooperación sur-sur, la cooperación sur-sur solidaria es el camino para avanzar en contra de la dependencia de otras regiones, para poder generar mecanismos internos de la región que puedan sostener las acciones en favor de los pueblos, en favor de la independencia y la soberanía alimentaria de los países. En el caso del programa Venezuela-FAO es importante porque tanto la FAO como el gobierno de Venezuela promueven el concepto de la soberanía alimentaria. En Venezuela el concepto de soberanía alimentaria forma parte del régimen legal. Las legislaciones mencionan el concepto de soberanía alimentaria. Recientemente se discutió y se aprobó una ley de semillas importantísima para los agricultores y agricultoras, los pequeños agricultores y agricultoras de la región. Se promueve la agroecología. Se ha creado un ministerio de agricultura urbana. Es decir, creo que todos esos avances
desde el punto de vista legislativo y los avances que tienen muchos otros países, por ejemplo, como Bolivia, en el ámbito de la agricultura urbana, programas interesantísimos que se tienen allí, van a permitir a través de ese intercambio de experiencias, a través de esa cooperación sur-sur entre los pueblos, van a permitir nuevos espacios políticos, nuevos espacios económicos, nuevos espacios de solidaridad en que se cree un mundo más justo, un mundo en que nuestros hijos y nuestras hijas puedan vivir con mayor felicidad. Bueno, que hay una gran necesidad de comunicarse, hay una necesidad importante de unificarse en torno a ideas, a luchas comunes que llevan los pueblos y que poco a poco el concepto político que estas organizaciones han ido llevando adelante está dando resultados y está transformando la realidad de cada uno de los países. Es decir, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales están realmente teniendo un impacto. Ya no podemos hacer políticas sin las organizaciones de la sociedad civil, ya la transformación de los conceptos de lo que significan los estados, las regiones, pues necesariamente implican incluir los planteamientos, las acciones, las esperanzas, los sueños y las realidades de estas organizaciones que son el pueblo organizado. Bueno, nosotros iremos avanzando a constituir, por ejemplo, unos mecanismos de intercambio solidario, unos mecanismos de intercambio justo y solidario, construir esquemas en los cuales los pequeños productores puedan llevar su producción de un país a otro. Hoy en día son las grandes transnacionales quienes están usufructando este tipo de comercio. Entonces vale la pena pensar un poco más en un comercio donde los pequeños productores también tengan acceso a las ventajas que produce el comercio internacional, que ya es una realidad en nuestros países. Nosotros en América Latina y el Caribe producimos mucho más alimento que el que hace falta para los habitantes de la región. Sin embargo, todavía hay pobreza en algunos de nuestros países, en algunas regiones de nuestros países, en algunos sectores de la población de nuestros países. Ese comercio puede, si está dirigido con políticas pro pobres, con políticas hacia los más desasistidos, puede entonces permitir que haya un acceso, haya una disponibilidad en las mejores condiciones para la población más vulnerable. Es decir, que la base social, la base productiva de la agricultura familiar y campesina efectivamente contribuya a disminuir la pobreza, a disminuir el hambre y que seamos la primera generación en todo el continente que ya no pasa hambre. El rol de la agricultura familiar, el rol de estas organizaciones que están hoy aquí reunidos es fundamental para ello. Bien, Ciro, por último, las organizaciones hablan de soberanía alimentaria en el marco de soberanía, ¿no? De un concepto más amplio. El tema del alimento. Digo, no vamos a hacer referencia directamente a Venezuela, pero sí como se ha utilizado el tema del acceso al alimento como un tema político en el continente, muchas veces de desestabilización de gobiernos, de control social. ¿Qué podemos decir sobre la lectura o el peso político del tema alimenticio y del acceso de los alimentos, la producción y acceso de los alimentos a las poblaciones? Indudablemente, los alimentos constituyen una de las necesidades básicas de los seres humanos y los alimentos vistos desde el punto de vista del derecho, pues son un derecho humano, no son simplemente una mercancía en el cual se pueda transarse con el fin último de hacerse rico, de conseguir ganancias. Hay una función social de los
de quienes se dedican a la agricultura. Hay una función social de quienes desarrollan algún tipo de conocimiento sobre las semillas, sobre la siembra, sobre la transformación de los alimentos, sobre la distribución de los alimentos, sobre el conocimiento adecuado de cómo consumir los alimentos. Y eso tiene una implicación cultural muy importante, no solo económica, y tiene una implicación de supervivencia, de sostenibilidad de la raza humana. Entonces, nosotros no vemos los alimentos como algo que sea simplemente una mercancía para hacerse rico, sino que es una necesidad humana, un bien común, un bien básico para el sostenimiento de nuestra especie.